tardes, de nuevo con ustedes en el programa Calle Libertad, y hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Castellano. Él es licenciado en Filología, pertenece a la Asociación Cádiz Ilustrada de la ciudad. Él ha dedicado mucho tiempo, aparte de ser librero, ha dedicado mucho tiempo también al arte en Cádiz, a las imágenes, la Semana Santa. De todo eso un poco vamos a hablar hoy con él. Miguel Ángel, buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, gracias a ti. Bueno, no sé por dónde empezar. Yo sé que tu familia tenía el famosísimo horno de pan y de pasteles de la calle La Torre. Pues sí, mis padres cuando se vinieron de Rota, primero alquilaron y después compraron a doña María Pellicer la Tahona, que estaba ubicada en la calle de La Torre número 33, donde antiguamente hubo una imprenta dieciochesca, que es un dato que yo se lo suministré a Fernando Quiñón y él lo recoge en su libro El coro a dos voces. Y entonces para venir a Cádiz y hacerse cargo de la panadería, él le sirve de fiador don Ramón de Carranza. Por ser roteño y tener amistad y sabía más o menos cómo se desenvolvía allí en el pueblo, pues se viene a Cádiz y llega a comprar la panadería de La Torre, que después compra precisamente también la panadería Virgili, compra también el molino. También estuvo con los milagros de San Fernando, y la verdad que fue una época que se puede decir dentro de los vaivenes que siempre dan los negocios. Dice mi hermana Amalia, que es la mayor, es la matriarca de la familia, tiene 87, 88 años, que la vida es como la bolsa de Wall Street, lo mismo está arriba para abajo, y eso nos pasa a todos, tanto en la salud, que es importantísimo, ahora con la pandemia lo hemos visto claramente, como en la economía. Y la verdad que el negocio fue una época bastante... ¿Hasta qué época estuviste allí, Miguel Ángel? Pues desde el año más o menos 30 y tanto que se compra. Sí. Hace poco Ignacio Casa de Siria y hubo un monográfico, un artículo muy interesante en el diario. Creo que no falla la memoria, si no fue en el 30 y tanto, el 40, pues hasta el año 2003 que se cierra. Y por ahí han pasado prácticamente mis 9 hermanos, vamos. Claro. Yo recuerdo aquella panadería, bueno, aquella taona, que mi madre, después del Colegio de la Viña, nos íbamos a San Antonio, había que pasar por la calle La Torre, pues siempre la merienda era allí en el... ¿Ahora qué es eso? ¿Qué? Bueno, eso se vendió y ahora son unos pisos que por lo visto van a ser pisos turísticos, lo que está de moda en Cádiz. Ah, vale, vale. Bueno, Miguel Ángel, después de eso, bueno, a ti siempre, ya en la panadería te gustaba el tema del arte y... Bueno, a mí siempre me ha gustado porque mi hermano mayor, que ya falleció hace años, Manolo, incluso pintaba, era muy aficionado al arte, e incluso pintaba, no sé si lo he dicho, y entonces a mí desde chico me inculcó, por eso de ser el noveno, y me llevaba a todos los sitios, al museo, a Sevilla, la Semana Santa de Sevilla, y la primera que yo viví fue en el año 1963, que ya ha llovido. Después un intervalo que no he podido seguir, y después cuando me casé en el año 84, un poco antes, pues yo me llevé con mi mujer 8 años... Desde el 72 que terminamos el primer coeducacional que hubo en San Felipe Neri, que ahora se ha celebrado el 50enario, precisamente la semana pasada, pues ya continué yendo a Sevilla, años sí y años no, la verdad. Sí. Y últimamente ya hemos ido menos, desde que nos cogió aquella famosa, digamos, estampida que nos cogió hasta nosotros en Sevilla, la verdad que le cogí miedo. Claro. Después hemos ido, pero ya no ha sido lo mismo. No es lo mismo, claro, claro. Bueno, Miguel Ángel, luego tuviste una etapa, vamos a decirlo así, de librero. Es decir, yo te conozco de ahí, del quórum de la calle San Francisco, ¿no? Pues cuando terminé con la panadería, es curioso porque nosotros cerramos, me parece fue un 14 de mayo, y el 27 de mayo ya yo estaba colocado. ¿Qué pasó? Con más de 50 años, ¿no? Porque como yo estaba haciendo los cursos de patrimonio, que saqué... de guía del patrimonio, voluntariado del patrimonio de la diócesis de Cádiz, de Ceuta, perdón, y entonces pues enseguida por mediación de José Carlos García Solano pues entré en lo que es la Real Capilla del Pópulo, y allí estuve más o menos al mando de la capilla, se puede decir entre comillas, de la Real Capilla del Pópulo, pues estuve casi 1 o 2 años hasta que Pedro Rivera y Pepe Jaime abrieron la antigua Marina con el nombre de Cuicú y la antigua doña Teresa García Viruega, y entonces me llamaron y entonces me acoplé a la librería, que fue yo creo que la época más dorada de mi vida, porque por allí ha pasado desde Jack Gibson, pues no sé, Ángeles Caso, Juan Madrid,
Caballero Bonal, una infinidad de personajes y de gente, Jesús Quintero, Antonio Gala, en fin, una época dorada. A los cuales has conocido tú y has He conocido y he dialogado, y después con la vinculación que teníamos con el Colegio de Arquitectos, que por cierto, hoy me ha llamado Tomás Carranza, que ya mañana se vuelve a reiniciar otra vez los ciclos, pues la verdad que esa jornada del Colegio de Arquitectos, nosotros íbamos a vender libros, pues fue una época también, se puede decir, magistral, porque desde Manterola, Campos Baeza, Vázquez Consuegra, entonces teníamos después de digamos, de esas charlas, de esas ponencias, posteriormente, mañana también hay una exposición muy interesante que se va a inaugurar, teníamos una convivencia en el patio y charlar con personajes de este tipo, incluso ya fallecido Malo de Molina, ¿verdad? Y sobre todo mucha amistad que yo he tenido con Campos Baeza, porque era un gran aficionado y sigue siendo a los libros, iba mucho por la librería y la verdad que fue una época dorada. Después teníamos, digamos, se puede decir, posenas, que era en la Manzanilla. Allí en la Manzanilla nos reuníamos y, por ejemplo, las conversaciones con Ian Gibson, el gran hispanista, o personajes, Boadella, también, Minnie Mac, que era una de las actrices, y tantísimos personajes que ha pasado por allí, pues yo no me lo podía imaginar. Claro. La verdad que fue un cóctel fabuloso, que se puede conectar con el colegio universitario, porque Cádiz antes de tener universidad tenía colegio universitario, y entonces Diputación pagaba al profesorado de Sevilla. Entonces venían los mejores catedráticos, Gil Munilla, Vidal Lamiki, pues, ¿qué te puedo decir? López Estrada, lo mejor de lo mejor. Cuando volvimos a Sevilla, después de hacer lo común en Cádiz, decía, bueno, allí en Cádiz, ¿quién habrá ido? ¿Los subalternos habrá ido? ¿Quién habrá ido? No, iba tal. Pero si aquí incluso no nos daba clase. No, los grandes catedráticos. Claro, es que lo pagaba Diputación. Y un día a la semana venía el profesor y nos dedicaba exclusivamente a los cursos nuestros. Entonces fue una maravilla. Una suerte enorme. Claro. Miguel Ángel, Cádiz tiene un sello especial en cuanto a la imaginería religiosa. Tiene ciertas características que lo diferencian de los demás patrimonios. No estamos poniendo a uno mejor, a otros peor, pero ¿qué características verías tú en la imaginería y en Bueno, ahora se acaba de publicar un libro con motivo de que se va a declarar, o se pretende, que yo creo que ya está casi todo ultimado, de interés turístico nacional, donde precisamente el título del libro es una ponencia que yo hice en la Universidad de Jerez hace ya bastante tiempo, que es Una pasión junto al mar. Se puede decir que de toda Andalucía, Cádiz es la ciudad menos andaluza de todas, porque no mira hacia el interior, mira hacia el exterior, y de ahí le ha venido todo. Entonces, esa insularidad y esa particularidad que tiene Cádiz, que desgraciadamente todavía ningún político de la seña de identidad que sea no ha sabido sacarle el fruto, pues eso es lo que distingue a Cádiz, la hace totalmente única. Frente a Sevilla, aunque lógicamente Cádiz se nutre de Sevilla desde el principio, como es lógico, pero después va a tomarnos sus pautas y su propia, digamos, identidad. ¿Dónde se da ese apogeo? Pues en el siglo XVIII, que es el siglo donde se abre a Cádiz, cambio de contrataciones, en fin, todos los comerciantes ricos se establecían aquí, con conexiones no solamente con Europa, sino con las colonias de ultramar, y entonces se establece unas conexiones muy importantes que ya desde la Baja Edad Media ya existían con la colonia genovesa. Entonces, esos genoveses, que al principio importaban obras aquí a Cádiz, llegan a establecerse en Cádiz y a establecer aquí sus talleres, sus obradores, y entonces a hacer su propia producción. Si Sevilla fue un referente y, digamos, el prototipo es Martínez Montañés, en la escuela genovesa Antón María Maragliano. Entonces, se puede decir que Cádiz se nutre, y todavía lo podemos vivir, de la gran cantidad de imaginería que hay, no solamente en Cádiz, en la provincia, incluso en San Fernando, ¿no? Tenemos obras magníficas como el crucificado de Maragliano de la iglesia del Carmen. En Cádiz tenemos obras de primera, y esa es la distinción que hay entre Cádiz y Sevilla, que aunque tiene grandes cosas de la imaginería sevillana, como puede ser de los últimos montañesismos, como Montes de Oca, Pedro Duque Corneja o Hito del Castillo, que trabaja profesamente para Cádiz, como en La Pastora, el Oratorio de San Felipe Neri, en fin, infinidad de obras, incluso en la Iglesia del Rosario hay obras interesantísimas de esos tres, digamos, últimos montañesinos, pues le dan esa complementación que la hace única.
Miguel Ángel, yo no estoy muy seguro de que la gente joven conozca el patrimonio de Cádiz. Estoy también un poco ahora desvinculado de la enseñanza, en la que estuve casi 30 años, pero no sé, dudo mucho que conozca ese patrimonio. A mí siempre me ha llamado la atención una figura que a lo mejor hay otras que tú me vas a decir, me vas a corregir, pero la figura de la Buena Muerte siempre me ha parecido algo emblemático de Cádiz. ¿Tú nos podrías hablar un poco de la Buena Muerte? Bueno, el Cristo de la Buena Muerte, que yo lo llevo siguiendo, estudiándolo hace más de 40 años, a mí siempre me llamó la atención, y sobre todo cuando se celebró el centenario, que hubo una exponencia allí en San Agustín, que pusieron al Cristo en el presbiterio, que vino, me parece que era, Pareja, Sánchez Mesa, Sánchez Peña. Entonces todos venían a coincidir en una cosa, que era una cosa totalmente distinta a lo que se había conocido en la estatuaria línea, digamos, a nivel no solamente nacional, andaluz, sino nacional. Entonces, digamos, aportaciones nuevas que se ofrecían, empezamos a lucubrar, y de hecho, en aquella época se publicó por mediación de un periódico que me parece que era de Diputación, no se llamaba Síntesis, no recuerdo mismo el nombre, en unos artículos, nueva visión hacia una obra controvertida. Entonces apostamos de que ese Cristo no era andaluz ni español, ese Cristo era proveniente de Roma. Y es curioso que cuando el padre Suárez en el 48, se da del 48 al 50 cuando él encarga esa obra. En el 49, que es cuando está establecido más o menos que llega, el padre Suárez se va de Cádiz y no tenemos noticia de él. El padre Suárez, yo lo comparo mucho al marqués de Valdeíñigo. Mecena, un hombre culto, y entonces un hombre que tenía que tener disponibilidades, porque en aquella época que ya había venido la portada, las dos portadas magníficas de Génova, que se hacían los tratadistas, lo hacían en Cádiz, después de Génova venían. Pues es curioso que se hace el Cristo de enterramiento para el lugar de los frailes, que es curioso que en ninguno de los enterramientos de los, digamos, de esta orden se establece quién lo hizo, ¿no? Es como una cosa, hay un oscurantismo que hay. Sin embargo, es curioso que en esa época había una conexión muy estrecha entre Cádiz y el Vaticano, los países, digamos, puesto que Inocencio X incluso concede un año de gracia en 1650 por los beneficios, ¿verdad?, que había recibido de la corona. Es curioso que el primer viaje de Velázquez lo hace en el 29, sobre el 28-29, y el segundo sobre el 49. Sale de Málaga y de Barcelona, según Antonio Palomino, que lo recoge perfectamente, y dice que, estando Velázquez en Roma, visita el taller de Algardi. Y el taller de Algardi, precisamente en esa época, más o menos estaba haciendo lo que es la gran capilla de los franzones en Génova, y Cádiz estaba muy conectada con Génova. E incluso Inocencio X da una bula a la Cofradía del Veracruz, que estaba expuesta hasta hace poco en la capilla y que ahora está en la Casa de Hermandad, en reconocimiento. Entonces, viendo más o menos con mi amigo, que es un experto en esto, una pena que no esté aquí porque sabe muchísimo más que yo, Paco Ramírez León, pues establecimos más o menos las pautas de que los postulados, digamos, del Cristo de la Buena Muerte se adaptaban muchísimo a lo que era digamos, la técnica y la trayectoria de Alessandro Algardi. Entonces, lo presentamos, esto ha ido incluso en los últimos congresos a nivel nacional de hermandad y cofradía y ha salido, se ha reconocido, en el último libro de la Universidad de Granada del barroco andaluz lo recoge también, y hasta ahora ningún entendido nos ha llamado la atención. Miguel Ángel, yo siempre nos habían dicho desde jóvenes, no, Martínez Montañés, no sé si Roldán o la Roldana, no sé, siempre estaban elucubrando barroco andaluz, pero por lo que bueno, me estás diciendo... es que no tiene nada que ver. Además, antiguamente, incluso si cogemos textos antiguos y todo eso, todo era de Martínez Montañés. Todo era de Martínez Montañés. E incluso el Cristo de Humildad y Paciencia, de Pimentel, que ahora, según se dice, también trabajó con él Alonso Martínez, pues era de Pimentel y todas las cosas, y no era de Pimentel. Y posteriormente, pues claro, la Roldana, con esa vinculación que viene por el Cabildo, aquí a trabajo municipal y después catedralicio, para trabajar, para hacer los patrones, los monumentos del Jueves Santo, y una infinidad de obras que se puede decir que a lo mejor hay muchísimas todavía sin identificar, que tenemos piezas de las primerísimas de la mano de Luisa Roldán, la Roldana. Una pena que, según dice, se destruyó, que yo no estoy totalmente de acuerdo, en la explosión del 47, la famosa
Magdalena, que estuvo en la casa cuna de Rosario Cepeda y después fue a Tolosa la Tour. Yo he tenido ocasión de hablar con personas que vivían enfrente y entonces no recuerda en esa capilla una imagen de esa magnitud. Yo creo que eso se quedó en el camino, que eso no se destruyó en el 47. Y es curioso que cuando se van de Rosario Cepeda, digamos a Tolosa la Tour, una vez de la explosión, ellos vuelven otra vez a Rosario Cepeda. Luego el edificio, yo creo que incluso hubo un instituto en la época de la República, no termina de cerrarse. Eso es uno de los grandes enigmas que tenemos en Cádiz y que yo creo de que esa pieza no se perdió. Miguel Ángel, dime alguna pieza, alguna imagen virgen o un Cristo que realmente a ti te haya... Bueno, aparte del Cristo de la Buena Muerte, que hemos dicho que es una imagen, digamos, que se puede tener como modelo a nivel mundial. A nivel mundial. En Cádiz tenemos unos crucificados magníficos, por ejemplo, como el Cristo de la Veracruz, que es una estética totalmente distinta. ¿Por qué? Porque está ahí el clasicismo de Italia, ¿no? No digamos, la escultura romana, esa potente, fuerte, que hace Algardi, del Bernini después, no. Y que proviene, por supuesto, de Miguel Ángel, de Donatello, y nos podemos montar a infinidad de ellos, ¿para qué lo vamos a extender más? Pero que en Cádiz, por ejemplo, el Cristo de la Veracruz es de una categoría primerísima que no se puede decir, bueno, ¿cuál es mejor? Pues mire usted, para libros los colores, las dos son obras magníficas, como por ejemplo, el San Rafael de San Juan de Dios, que lo encargó Ana María de Meco y que estuvo en el patio del hospital y después pasó al interior, ese Rafael que está totalmente documentado de Maragliano, que es una pieza excepcional. No digamos nada, por ejemplo, de la Virgen de los Dolores, también de la Escuela Genovesa de Galeano, el Cristo de Montes de Oca del Eseomo, el Eseomo de la Roldana de la Catedral, que es una talla fuera de serie, que era un busto, es muy curioso, el otro día también un programa, Carlos Maura ya lo decía, que era un busto que después posteriormente se le acopla lo que son las piernas y se le hace lo que es la clámide y el manto, y si tú lo ves, parece una pieza hecha única. Sin embargo, si te vas a diferentes horas del día a la catedral, porque la escultura hay que verla en determinados momentos con luz, te está diciendo de que la parte de arriba corresponde a la de abajo en cuanto a configuración, pero los materiales han mutado. ¿Por qué? Porque son más modernos. Y entonces el cromatismo, lo que es el estofado, lo que es todas las encarnaciones, pues se ve claramente de que ahí hay dos épocas diferentes. Miguel Ángel, el Cristo de la Buena Muerte es madera. El Cristo de madera además es muy curioso, porque el Cristo de la Buena Muerte es madera y no está ahuecado. Las imágenes, como ya sabemos, para procesionar y dejarle peso se ahuecan. El Cristo de la Buena Muerte no está ahuecado. Y la Virgen de Portaceli, que es de Escuela Genovesa en este caso, creo que tampoco está ahuecada. Sí, lo que te quería decir es que yo no soy un experto en esto, la escultura italiana es más bien piedra o mármol, pero bueno, en este caso, aunque también hace madera, ¿no? Exactamente. Es curioso porque cuando los chafinos hacen el Cristo, el expirante, para la capilla me parece que el conde o el marqués, me parece que el conde de las Cinco Torres, que está en los arroyos de San Felipe Neri, sí. Los chafinos tienen que encargarle a un escultor que trabajaba la madera que cooperase con ellos, claro, porque yo estaba acostumbrado a lo que es la piedra y el mármol. Son técnicas totalmente diferentes, sí. Y sin embargo tenemos ahí el exponente de los chafinos con ese Cristo expirante, que es otra de las joyas de Cádiz. Claro. No, te quería decir que la Buena Muerte está en madera, pero sin embargo tiene influencia italiana, a pesar de estar hecho con ese material, digamos. Claro, claro que sí, porque también hay que ver cómo el comitente, cómo el que le encargó la obra la quería, ¿no? Claro. Entonces, si no trabajara en ese caso, que sí hay, porque me parece que el crucificado de Mileto de Algardi creo que también es madera, el de los Franzones, ¿no? De los Franzones en Génova es de bronce, pero que en la técnica se tenía que usar, el que es un maestro, por supuesto. Claro. Miguel Ángel, a mí me parece una verdadera joya, bueno, hay muchas joyas en templos y iglesias, pero la Santa Cueva, que comentan un poco. Bueno, la Santa Cueva es un monumento que debería haber cola diarias. Eso. Y hay gaditanos que no la conocen. Sí. La Santa Cueva es de los monumentos más completos, yo creo que es el más completo que hay en Cádiz, incluso en la provincia. Porque el marqués de Valdeíñigo, cuando
se queda como único heredero, coge el marquesado y eso, recoge de Veracruz, de México, una cantidad de dinero enorme. Él, que era jesuita con una, digamos, una formación, ya se puede decir, ilustrada, con unos conocimientos vastísimos, tanto así que conecta con población del Marqués de Mérito y con nada más y nada menos que para hacer las 7 palabras del Conde de Repara, para hacer las 7 palabras de Haydn, ¿eh? Que estamos hablando de palabras mayores, las 7 palabras que se encarga expresamente para el oratorio de la Santa Cueva, y que precisamente la primera vez que se estrenó fue en el Palacio de Liria en Madrid. Tanto así que ello conserva todavía una partitura. Y entonces yo creo que es una obra completísima, con una escenografía, digamos, un conjunto que está perfectamente estudiado, con esa mentalidad jesuita que tenía el Marqués de Valdeillo y los que tenían alrededor, donde trae nada más y menos que a Goya, ¿no? Fíjate. Que estaba aquí precisamente, o yo estaba en Madrid, pero que después viene a Cádiz para tratarse, que está en casa de Sebastián Martínez. No son frescos, son lienzos, ¿verdad? Son lienzos, son 3 lienzos, que por cierto se hicieron en Madrid, y cuando se restauraron por el Prado, Manuel Amena, que vino a ver una charla, se vio que a la hora de colocarlo no daban las medidas y tuvieron el lienzo que darle como una pequeña vuelta para que encajara. Lo que no se sabe, esos 3 lienzos, que son el Banquete Real, la Santa Cena, que es una de las obras cumbres, digamos, de arte español. Revolucionario, además, con la forma. Y la distribución, los panes y los peces. Después fueron 2 académicos, que era importante, pero no a la altura, ¿no? Como José Camarón y Zacarías González, los que hacen los otros 2 lunetas. Sí. Es otra cosa también por estudiar, ¿por qué no se hizo? Bueno, una planta elíptica. Exactamente. De todas formas, a Goya, él está aquí en Cádiz y en casa de Sebastián Martínez, y con el Colegio de Cirugía de Cádiz, y la importancia que tenía, Goya se puede decir que terminó su carrera y llegó a esa apoteosis como gran maestro por Sebastián Martínez, porque se curó en Cádiz. Si no, Goya, desgraciadamente, no hubiésemos tenido la producción que hemos tenido. Sebastián Martínez, que era un rico comerciante que vino de La Rioja. Es curioso porque una vez me dijo Rabina, siendo director del archivo, que era bastante pobre y que incluso vino andando desde La Rioja a Cádiz. Creo que recuerdo ese dato, creo que es cierto. Y entonces Cádiz, claro, como gran comerciante, se alía con uno y con otro y llega a ser, aparte de ocupar puestos en la corte, pues es un hombre de una cultura vastísima, donde en su casa había Rembrandt, había de todo. Una pinacoteca extraordinaria. Una maravilla. Lo que pasa es que después se distribuyó entre las 2 hijas, creo, y eso prácticamente casi salió de Cádiz todo, ¿no? Ahí, tú lo sabes, hay un cuadro de Goya, de Sebastián Martínez en Nueva York. Ese cuadro estuvo en Cádiz. Ah, estuvo en Cádiz, sí. ¿No? Se lo hace precisamente a Sebastián Martínez. Pues nada, nos están diciendo que nos tenemos que ir. Miguel Ángel, dinos alguna publicación, publicaciones tuyas, bueno, el libro de... Bueno, yo hice Caminos de Cádiz por la historia del arte, el primer que recoge todos mis artículos. Sí. Después con Asalón, Semana Santa en Cádiz. Se hizo el de la Catedral, que desgraciadamente no se llegó a publicar, y después he colaborado mucho con las revistas Gesemaní, en presentaciones y eso, en el Consejo de Hermandad de Cofradía. Gané el 2º concurso literario en compañía, digamos, un tándem entre Francisco Ramírez León y yo, el 2º premio del certamen literario, y lo ganamos nosotros. Y a raíz de ahí pues me dediqué a hacer infinidad de artículos y he participado en muchísimos, no sé si tendré 400, 500 artículos, muchos de ellos en La Hornacina. Desgraciadamente el 2º tomo con la crisis eso no se llegó a hacer, pero quién quita que a lo mejor que algún día se empiece a remover papel y pueda salir a la luz. Ojalá, Miguel Ángel, ha sido un verdadero gusto, un placer tenerte y hablar de arte y de cosas tan bonitas de nuestro patrimonio. Pues nada, gracias a ti, para cuando quieras. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y bueno, pues a ustedes muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.